Saludos comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. Todo empezó por una oportunidad de negocio. Mi socio Ismael y yo nos dedicamos a la compra y venta de maquinaria agrícola. No nos va mal, pero siempre andamos buscando la forma de crecer. Un contacto nos habló de un rancho abandonado que el gobierno estaba casi regalando. Era una propiedad enorme, con muchas hectáreas de tierra que habían sido productivas en su tiempo. La casa principal estaba en ruinas, los corrales destrozados, pero la tierra era buena. El plan era comprarlo, limpiar una parte, invertir en un par de tractores decentes y empezar a cultivar algo, lo que fuera más rentable en la zona. Ismael es más de números y yo soy el que se ensucia las manos, así que fui yo el que se ofreció a ir a ver el lugar. Llegué a Zacatecas en autobús y de ahí alquilé una camioneta. El rancho estaba a 1 hora y pico de Fresnillo, por un camino de tierra que parecía que no llevaba a ninguna parte. La primera impresión fue la que esperaba: abandono total. La vegetación se había comido casi todo. La casa grande, que debió ser imponente, tenía el techo hundido en varias partes. Había un silencio denso, de esos que pesan. Solo se oía el viento colándose por las ventanas rotas y el zumbido de los insectos. Di una vuelta por los alrededores inspeccionando el terreno. Era tal como nos habían dicho. Grande, plano en su mayoría con potencial. Fue entonces cuando lo vi. Apartado de la casa principal, casi en el límite de lo que parecía ser el patio trasero, había un pozo. No era como los pozos que uno se imagina, de ladrillo rojo y con una polea. Este era distinto. Estaba hecho de piedra oscura, irregular, y era muy ancho, de unos 2 metros de diámetro. Lo más raro era la tapa. No era una simple cubierta de madera. Era una losa de hormigón macizo, gruesa, que parecía pesar 1 tonelada. Y sobre esa losa, cruzándola de lado a lado, había unas cadenas de hierro muy gruesas, oxidadas por el tiempo. Las cadenas estaban aseguradas con candados enormes, casi del tamaño de mi mano. Y en el centro de la losa, alguien había soldado varias cruces de metal, también oxidadas. Era una imagen extraña. Daba la sensación de que quien cerró ese pozo no quería que nada ni nadie saliera de ahí o entrara. No le di más importancia en ese momento. Supuse que sería un pozo viejo, ciego y que lo habrían sellado por seguridad. Terminé mi inspección, tomé fotos y volví a la ciudad para mandarle el informe a Ismael. A él le pareció perfecto. El precio era una ganga y el potencial, inmenso. Cerramos el trato a las pocas semanas. El plan era que yo me instalara allí una temporada, para supervisar los trabajos de limpieza y acondicionamiento. Contratamos a un par de muchachos de un pueblo cercano, Nael y su primo, un chaval callado al que todos llamaban el mudo, no porque lo fuera, sino porque apenas hablaba. Eran buenos trabajadores, serios y conocían el campo. Nos instalamos en una de las construcciones secundarias. Una especie de casa de capataz que estaba en mejor estado que la principal. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña y un baño. Con limpiar un poco y poner unos colchones, nos servía. Los primeros días fueron normales. Mucho trabajo físico.
desbrozar, quitar escombros, apuntalar alguna pared. El sol de Zacatecas pega fuerte. Así que empezábamos muy temprano y parábamos al mediodía hasta que bajaba un poco el calor. Por las noches el frío era intenso. Hacíamos una fogata afuera. Cenábamos algo sencillo y nos íbamos a dormir pronto. El silencio seguía siendo el protagonista. Un silencio casi absoluto, roto solo por los grillos y el viento. Fue a la tercera o cuarta noche cuando empecé a notar algo. Me desperté de madrugada con la sensación de haber oído algo. Me senté en el colchón y agucé el oído. No se oía nada. Pensé que había sido un sueño. Pero a la noche siguiente, volvió a pasar. Esta vez sí lo oí claramente. Era un sonido bajo, como un murmullo. No podía distinguir palabras. Era más como un lamento lejano, muy lejano. Me levanté y miré por la ventana. No se veía nada. Solo la oscuridad del campo y la silueta de la casa grande recortada contra el cielo estrellado. A la mañana siguiente, se lo comenté a él mientras preparábamos el café. Me miró de una forma rara. ¿Oyó algo, patrón?, me preguntó. Le conté lo del murmullo. Él se encogió de hombros, pero no me convenció su reacción. Será el viento en las ruinas, dijo. Aquí por la noche, cuando corre el aire, se oyen muchas cosas. El mudo, que estaba a su lado, solo bajó la cabeza y siguió comiendo su tortilla. Las noches siguientes, el sonido se repitió. A veces era un murmullo, otras veces sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Siempre era a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Yo intentaba ignorarlo. Me decía a mí mismo que era el viento, que eran animales, que era mi imaginación sugestionada por el lugar. Pero cada vez era más difícil. Empecé a dormir mal, a despertarme a cada rato. Una tarde, mientras estábamos despejando un viejo corral, Nael se acercó. Parecía que quería decirme algo. Mi abuelo trabajó aquí de joven, dijo en voz baja. Antes de la revolución, esto era de una familia con mucho dinero. Me contó que la hacienda era muy grande y que durante la guerra, la zona fue muy conflictiva. Hubo enfrentamientos, gente que desaparecía. Decía mi abuelo que pasaron cosas muy feas en este rancho. Continuó. Cosas de las que nadie quería hablar. Miró instintivamente en dirección al pozo sellado. No dijo nada más, pero no hizo falta. Esa noche, el sonido fue diferente. Ya no era un murmullo lejano. Era más claro. Eran voces. Voces de hombre, de mujer. No gritaban. Hablaban en un tono bajo, como si estuvieran conversando en la distancia. Y entre las voces, oí otra cosa. Un ruido metálico, rítmico. Como el de unas cadenas que se arrastran. Me levanté y fui a la ventana. La luna estaba casi llena y bañaba el patio con una luz pálida. Todo estaba en calma. No se veía a nadie. Pero el sonido seguía ahí. Venía de la dirección del pozo. Al día siguiente no pude más. Tenía que saber qué era ese pozo. ¿Por qué estaba sellado de esa manera tan exagerada? Después de comer, mientras Nael y el mudo descansaban a la sombra, cogí una barreta y me acerqué al pozo. La losa de hormigón era tan sólida como parecía.
Le di unos golpes con la barreta. Sonó a macizo. Intenté meter la punta de la herramienta por debajo para hacer palanca, pero no había hueco. Las cadenas estaban tensas. Los candados parecían soldados por el óxido. Era imposible abrirlos sin maquinaria pesada. Cuando volví, Nael me estaba mirando. Tenía una expresión seria, casi de enfado. No debería hacer eso, patrón, me dijo. ¿Por qué no? Es solo un pozo viejo. Quizá podamos usarlo si lo limpiamos. Le respondí, intentando quitarle importancia. Ese pozo no es para usarlo. Por algo lo cerraron así. ¿Y tú sabes por qué? Le insistí. Nael dudó un momento. Miró a su primo, que seguía en silencio, con la mirada perdida. La gente del pueblo cuenta historias. Dicen que ahí dentro pasaron cosas. En los tiempos de la guerra. ¿Qué echaron gente ahí? ¿Gente muerta? Pregunté. Y viva también, susurró. Esa confesión me dejó helado. De repente, el lugar adquirió una dimensión mucho más siniestra. Las ruinas, el silencio, el abandono, todo parecía tener un nuevo significado. Esa noche no pegué ojo, me quedé sentado en el colchón. Con la luz de una pequeña lámpara de pilas, escuchando. Las voces volvieron puntuales a la misma hora. Esta vez me pareció oír algo más. Me pareció oír mi nombre, susurrado, una voz de mujer, muy débil, muy lejana. Julián, pensé que me estaba volviendo loco. El cansancio, la sugestión, la historia de Nael. Me tapé la cabeza con la manta y esperé a que amaneciera. Ismael me llamó por la mañana para ver cómo iba todo. Le conté los avances, la cantidad de terreno que habíamos limpiado. Dudé si contarle lo del pozo y los ruidos. Al final se lo mencioné como si fuera una anécdota curiosa. Una leyenda local. Un pozo sellado con cadenas y todo. ¿Qué película? Se rió él al otro lado del teléfono. Seguro que los de antes eran unos exagerados. O a lo mejor guardaban ahí el vino. Cuando vaya para allá lo abrimos y nos echamos unas copas. Su reacción tan normal, tan lógica, me tranquilizó un poco. Quizá Nael solo estaba repitiendo chismes de viejos y yo me estaba dejando llevar. Pero la tranquilidad duró poco. Esa tarde, mientras el mudo estaba moviendo unas vigas de madera podrida cerca de la casa principal, soltó un grito ahogado. Fuimos corriendo Nael y yo. Estaba pálido como el papel, señalando a un hueco en el suelo que había quedado al descubierto al mover la madera. Era una especie de sótano o bodega pequeña de la que no teníamos constancia. Olía a humedad y a cerrado. Alumbré con la linterna del móvil. El suelo era de tierra apisonada y en una esquina, semi-enterrado, había algo. Me agaché para verlo mejor. Eran unos zapatos. Unos zapatos de mujer, viejos, de un estilo de hace muchísimos años. Estaban cuarteados y cubiertos de tierra, pero se veían casi enteros. A su lado, había un trozo de tela que parecía parte de un vestido. No había nada más, pero el mudo estaba temblando. Nael lo cogió del brazo y se lo llevó de allí, hablándole en voz baja. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Me quedé junto a la ventana, vigilando. La luna volvía a iluminar el patio. Todo estaba quieto.
Pasaron las horas. Llegaron las 2 de la madrugada. Y entonces empezó. Primero las voces, más claras que nunca. No solo susurros, frases enteras, pero en un murmullo rápido, superpuestas unas con otras, como en un mercado lleno de gente. Era imposible entender lo que decían. Y luego el otro sonido, el que me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Un sonido húmedo, rasposo, como el de algo pesado y mojado subiendo por una pared de piedra. Un roce lento, constante. Inequívocamente venía del pozo. Miré fijamente hacia la losa de hormigón. Y entonces lo vi. O creo que lo vi. En la penumbra, me pareció que una de las gruesas cadenas que sellaban la tapa se movía. No un movimiento brusco, sino una vibración lenta, casi imperceptible. Como si algo, desde abajo, estuviera tirando de ella. Parpadeé. Pensé que mis ojos me engañaban. Pero la vibración siguió unos segundos más y luego paró. Y justo después oí mi nombre otra vez. Julián. Esta vez no fue un susurro lejano. Sonó justo al otro lado de la ventana. Tan claro que di un salto hacia atrás. El corazón me latía a 1000 por hora. Me asomé con cuidado. No había nadie. Absolutamente nadie. El patio estaba vacío y en silencio. Las voces y el sonido de roce habían cesado de golpe. A la mañana siguiente, tenía claro que no podía seguir así. Cuando Nael y el mudo llegaron, les dije que nos íbamos a tomar el día libre. Vamos al pueblo. Necesito comprar algunas cosas y tomar un café en un sitio con gente, les dije. Creo que Nael entendió la verdadera razón. No puso ninguna objeción. El mudo parecía aliviado. En el pueblo, mientras estábamos en una pequeña fonda, intenté sacarles más información. Nael, necesito que me cuentes todo lo que sepas de ese pozo. Sin rodeos, le pedí. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien nos oyera. La gente no habla de eso, es mala suerte. Mi abuelo me contó que, después de una de las peores batallas, los federales cogieron a mucha gente del bando contrario. Simpatizantes, gente que les había ayudado, familias enteras. Los trajeron al rancho y los hicieron desaparecer. En el pozo, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Dicen que por las noches se oyen, que llaman a los vivos, que si les haces caso, te llevan con ellos. Se hizo un silencio pesado. Mi abuelo decía que una vez, mucho después de la guerra, el dueño del rancho de entonces quiso limpiarlo. Contrató a unos hombres. Quitaron la tapa que tenía en esa época. 2 de ellos bajaron con cuerdas. Nunca volvieron a salir. El que se quedó arriba se volvió loco. Solo repetía que algo subía por las paredes. Algo que no era humano. Después de eso, trajeron a un cura. Bendijeron el lugar y lo sellaron con el hormigón y las cadenas. Y nadie ha vuelto a tocarlo. Volvimos al rancho al atardecer. La historia de Nael no había hecho más que empeorar las cosas. Ya no era sugestión, era miedo puro y duro. Ismael volvió a llamar. Le noté preocupado. ¿Estás bien? Te noto raro, me dijo. Esta vez se lo conté todo. Los ruidos, las voces, mi nombre, la cadena vibrando, la historia de Nael. Esperaba que se riera,
que me llamara paranoico. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio un buen rato. Julián, sal de ahí. Me dijo con una seriedad que no le conocía. Coge a los muchachos y vete al hotel del pueblo. Mañana a primera hora voy para allá. No te quedes en esa casa esta noche. No puedo dejar todo aquí tirado. Las herramientas, la camioneta. Protesté. Que le den a las herramientas. Es una orden. Vete ahora mismo. Pero no le hice caso. Me sentía estúpido huyendo de mi propio rancho por unas historias de fantasmas. Además, no quería dejar solos a Nael y al mudo. Les propuse irnos al pueblo, pero Nael se negó. Dijo que su casa estaba más cerca, que preferían irse a dormir allí. No insistí. Se despidieron y se fueron en su vieja moto. Me quedé solo. La noche empezó a caer y con ella, mi valentía. La casa se sentía enorme y vacía. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en una chapa suelta, me hacía sobresaltar. Encendí todas las luces que teníamos, que no eran muchas. Me preparé un café bien cargado y me senté en la cocina, con la puerta de la habitación a la vista. Decidí que no iba a dormir. Aguantaría despierto hasta que saliera el sol. Las horas pasaban lentamente. El silencio era total. Me puse los auriculares y escuché música en el móvil para no pensar. Cerca de las 2 de la madrugada, la batería se agotó. Me quité los auriculares y el silencio me golpeó. Era un silencio expectante. Como si todo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, empezó. No fueron las voces. No fue el roce. Fue un golpe. Un golpe seco y fuerte contra la losa del pozo. Sonó como si alguien hubiera dejado caer una piedra enorme sobre el hormigón. Me quedé paralizado. Hubo una pausa de unos segundos, y luego otro golpe y otro. Bam, bam, bam. Eran golpes rítmicos, potentes, como si algo estuviera intentando romper la tapa desde dentro. Me arrastré hasta la ventana de la habitación y miré hacia afuera. No se veía nada, solo la silueta oscura del brocal del pozo. Pero los golpes seguían, cada vez más fuertes, más rápidos. Hacían vibrar el aire. De repente, a los golpes se unió un sonido nuevo. Un chirrido metálico, agudo, insoportable. Eran las cadenas. Se estaban tensando. El chirrido era el del metal rozando contra la piedra, estirándose hasta su límite. El pánico se apoderó de mí. Agarré las llaves de la camioneta y la cartera y salí corriendo de la casa. No miré hacia atrás. Corrí hacia la camioneta, que estaba aparcada a unos 30 metros. Mientras corría, los golpes y los chirridos se detuvieron de golpe. Y en ese silencio repentino, oí las voces. No eran susurros, eran llamadas. Decenas de voces, todas a la vez, llamándome por mi nombre. Julián, Julián, Julián. Venían de todas partes. Me rodeaban. Llegué a la camioneta. Me metí dentro y cerré la puerta con seguro. El corazón me iba a salir por la boca. Metí la llave en el contacto, pero las manos me temblaban tanto que no acertaba. Las voces seguían llamándome, cada vez más cerca. Julián, ven. No te vayas.
Te estamos esperando. Mire por el retrovisor. Y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Alrededor del pozo, en el círculo de tierra que lo rodeaba, había figuras. No se veían con claridad. Eran como manchas oscuras, siluetas humanas borrosas en la penumbra. Estaban de pie, inmóviles, mirando hacia mí. No podía distinguir sus caras ni su ropa, solo su forma, y eran muchas. Quizá 20, quizá 30. Finalmente, conseguí arrancar la camioneta. Puse las luces largas y el haz de luz barrió el patio. Las figuras desaparecieron. Donde un segundo antes estaban, ahora no había nada. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta patinó en la tierra antes de salir disparada hacia el camino. Conduje como un loco, sin mirar atrás. Hasta que llegué a la carretera principal. No paré hasta que vi las luces de Fresnillo. Me metí en el primer hotel que encontré y me encerré en la habitación. A la mañana siguiente llegó Ismael. Me encontró en un estado lamentable. Le conté lo que había pasado. Estaba pálido, pero me creyó. No sé si por mi estado o porque él también sentía que algo no estaba bien en ese lugar. Fuimos al rancho a plena luz del día, acompañados por 2 policías que Ismael conocía. El lugar parecía tranquilo. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Parecía un rancho abandonado cualquiera. Nos acercamos al pozo. Todo parecía normal. La losa de hormigón estaba en su sitio. Las cruces soldadas también. Pero al fijarnos en las cadenas, vimos algo. Estaban increíblemente tensas, casi a punto de romperse. Y los enormes candados estaban deformados, como si una fuerza descomunal hubiera tirado de ellos desde abajo. En la superficie de la losa de hormigón, había marcas nuevas, arañazos, profundos que no estaban antes y que parecían hechos desde dentro. Y alrededor del pozo, en la tierra seca, había huellas. Decenas de huellas de pies descalzos, de todos los tamaños, marcadas en el polvo. No volvimos a poner un pie en ese rancho. Lo pusimos a la venta esa misma semana por una fracción de lo que nos costó. Perdimos casi toda la inversión, pero no nos importó. Nunca le contamos a nadie la verdadera razón de por qué lo vendimos. La gente no lo entendería. Nos tomarían por locos. Han pasado meses. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me parece oír un murmullo lejano. A veces, me despierto sobresaltado, con la sensación de que alguien acaba de susurrar mi nombre al lado de mi oído. No sé qué hay en ese pozo, y no quiero saberlo. Solo sé que está esperando, y que sabe mi nombre.